Y prácticamente, prácticamente ya habíamos concluido este tema. Sin embargo, como he mandado al link, hay algunos hechos que necesito que ustedes comprendan, ¿no? Sobre todo en el tema de la responsabilidad que genera o la fuente de las obligaciones, antes que, en todo caso, lo que puede generar una obligación, ¿no? Primero hablemos de las fuentes de las obligaciones. ¿Cuántos han visto lo que les he mandado en la plataforma de Classroom? A ver, les voy a mostrar esta imagen. Les voy a pedir, mientras sus compañeros van ingresando, vamos a ver en primera instancia este pequeño video, ya que no tiene una duración es 24 segundos para ser exactos. Voy a compartir pantalla y me van diciendo si existe algún responsable, si esto puede generar una obligación. ¿De acuerdo? ¿Están viendo pantalla? Sí, ¿no? Ok. ¿Se ve pantalla, no? Sí, doctor, se ve. Ya, muy bien. Ahora sí, presten mucha atención, por favor. A ver. A ver, la pregunta para todos, ¿existe algún tipo de responsabilidad en lo que acabamos de ver? A ver, consulto por ahí a Juan Ángel. Juan Ángel, buenos días. ¿Existirá algún tipo de responsabilidad, tanto bueno, en este caso, por el hecho mismo, ¿no? Tanto por parte del propietario del caballo como del motociclista? ¿Qué dices? Buenos días. ¿Será este hecho un generador de obligaciones? Buenos días, doctor. Acabo de entrar, perdón. Disculpa, no pude ver el vídeo. Ahí ya. Te lo vuelvo a mostrar para que todos los que están ingresando también, y la pregunta por favor para todos, ¿no? ¿Será que, bueno, vamos a ver primero el hecho y la pregunta es, ¿será que alguien tiene responsabilidad, puede generar algún tipo de obligación? Doctor, no está compartiendo pantalla. Ay, perdón, mil disculpas. Ok, vamos a volver a compartir pantalla. No, esta es la otra imagen. Ya. La imagen está medio borrosa, pero han podido advertir que hay un caballo que sale corriendo aparentemente de un garaje o de una vivienda, y el motociclista que estaba yendo por la ruta. Y bueno, la otra imagen que se ve son a estas dos personas que también venían detrás en otra motocicleta. Juan Ángel, ahora sí, pues, ¿será que existe algún tipo de responsabilidad en lo que acabamos de ver? Que puede ser un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Muchas veces ocurre este tipo de hechos, sobre todo cuando uno viaja por la carretera. Doctor, buenos días. Bueno, en la imagen se ve que claramente que no
considero que no existe una responsabilidad. Caso contrario, ver el contexto, ¿no? De los animales. Puede que algún dueño, qué sé yo, lo dejó abierto, el corral, pero según lo que yo puedo ver en una imagen, esto ha ocurrido, es un hecho accidental, ¿no? No considero que no hay culpa de nadie, doctor. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra opinión, por favor? Tal vez por ahí alguien que quiera comentar. Edith, a ver, ¿qué dice usted? Edith Irene. Buenos días, señorita. ¿Qué piensa usted? ¿Me escucha? Sí, un poquito más de volumen, por favor, a su voz. Un momentito, doctor, voy a poner. Ya. Doctor, buen día. Hugo, adelante. A ver, mientras Buen- Edith Sí, sí, prepara sí. su micrófono, sí, adelante. Buen día, doctor. Buen día, compañeros, compañeras. Yo creo que hay una responsabilidad, doctor. Si hay una casa, hay un dueño, digamos, de estos caballos. Y bueno, como es una carretera, digamos, donde circulan movilidades, motos eh, a gran velocidad, digamos. Y si la persona que se accidentó con el caballo fallece, eso es la pregunta, ahí no vemos si se está levantando o no, digamos, ahí está, digamos. Entonces, si el dueño vive ahí, digamos, en la casa, habría una responsabilidad, doctor. Muy bien, gracias, Hugo. A ver, aquí hay, les digo, dos tipos de, puede emerger dos tipos de obligación, ¿no? Por un lado, o dos tipos de responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad civil. Fíjense, y era interesante lo que decía su compañero Ángel, hay que ver el contexto. Y si ven ustedes el contexto, esto es más o menos que estamos en, bueno, esto debe ser Santa Cruz, bueno, es una ciudad similar a Santa Cruz, ¿no? En donde no es completamente el área rural, ¿no? Eh, hay un garaje de donde sale el caballo, ¿no? Hay un establo de donde sale el caballo y la responsabilidad en este tipo de hechos puede recaer sobre el propietario de estos animales. En este caso, sobre el propietario del dueño del caballo. Segundo, hay que ver si la motocicleta no está yendo a la velocidad permitida, ¿no? No sé si estaba excediendo la velocidad, se determinará esto con las pericias. Tercero, en el caso de que estas personas omitieran prestar auxilio, también estuvieran cometiendo un hecho delictivo, omisión de socorro se llama, ¿no? Nosotros cuando veamos un accidente, tenemos la obligación de prestar la ayuda necesaria, por lo menos pedir el auxilio a, a 110 o alguna ambulancia para que pueda prestar auxilio profesional o médico a la víctima, ¿no? En este caso, hay una persona que está eh, prácticamente mal herida y bueno, pues ahí lo que se tiene que hacer es inmediatamente prestar el socorro correspondiente. Entonces, esta puede ser una fuente de las obligaciones. Por un lado, la obligación de resarcir, ¿no?, el daño provocado. Pero va a decir, pero yo ¿qué he hecho? No he hecho nada absolutamente, es mi caballo que ha salido. No, el propietario tiene el deber de cuidar que los animales, ¿no?, que animales que son de su propiedad no puedan estar en la carretera para poder o para ocasionar este tipo de accidentes. Lo propio ocurre cuando una persona pueda estar pasando por la calle y de pronto cae una teja del techo. Ahí
el propietario, que si bien es cierto, no ha intervenido directamente en el accidente, pero bueno, él es responsable por el accidente que se hubiera provocado, ¿no? Todos los propietarios tenemos la obligación, ¿no? Y asumimos la obligación por aquello que nos corresponde. Entonces, el propietario, por ejemplo, del caballo tenía la obligación de asegurar que sus animales no estén en la vía pública, para empezar. Segundo, de que eh, estos animales, ¿no? Estén bajo el cuidado o la supervisión de alguna persona, porque se supone que al ser un animal irracional, estos no son conscientes de los actos que realizan. Entonces, ahí no simplemente hay una obligación de carácter civil, el de la reparación de daños y de los daños y perjuicios ocasionados, ¿no? Sino también puede haber una responsabilidad de carácter penal, ¿no? ¿Por qué? Porque a estos, en el caso de que falleciera esta persona, podría derivar en homicidio, ¿no? Homicidio involuntario. Entonces, no es tan sencillo como parece, ¿no? Entonces, estas son las fuentes de las obligaciones. Vamos a ver un otro pequeño video, ¿no? Doctor, Sí, adelante, por favor. y Adelante. en este caso, si en este caso los caballos fuesen salvajes, o sea, que no tengan dueño, ¿qué pasaría? ¿De quién tendría la responsabilidad? Bueno, gracias, Cristian. Buenos días. En ese tipo de casos, si los caballos fuesen salvajes, ahí no habría una responsabilidad en particular para ninguna persona porque son animales silvestres que no pertenecen a una persona en particular. Por lo tanto, perdón, la responsabilidad ya no se eh, o ya no tendría ninguna persona, ¿no? Básicamente ahí habrá que ver si el conductor estaba excediendo la velocidad, ¿no? O estaba yendo a una velocidad permitida. Entonces, ahí ya estaríamos hablando propiamente de un accidente, de un hecho fortuito, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de que estos caballos, o en la imagen por lo menos que estamos viendo, no son caballos salvajes, pertenecen a una persona en particular, ¿no? Y están más o menos dentro del radio urbano, ¿ya? Y en el área rural, obviamente es un poquito más complicado de determinar, pero aún así, suponiendo que, bueno, como nosotros vivimos en el altiplano, tú viajas, por decir, al lago, ¿no? Por la carretera y hay algún animal que se atraviesa, pero ese animal tampoco es pues silvestre, ¿no? Es un animal que pertenece a una persona. Por lo tanto, los propietarios de estos animales tienen la obligación de cuidar de que estos no atraviesen la carretera y si lo van a hacer, que lo hagan con el cuidado necesario, evitando provocar cualquier tipo de accidentes, ¿no? Muy bien, vamos a ver este otro video, ¿ya? Y ustedes me dicen si existe algún tipo de responsabilidad para alguna persona en particular. Les voy a explicar de en qué consiste primero este pequeño video, que igual dura 30 segundos. A ver, este es un vehículo moderno, como pueden ver, que tiene una tecnología, ¿no? Entre comillas, sofisticada que permite el estacionamiento automático. Y eso es lo que estaban probando y están mostrando a los clientes. A ver, vean. Doctor, no se puede ver. No se ve, doctor. Doctor, aún no se ve. Bueno, ahí han podido observar cómo Doctor, no se puede ver. No se ha no se podido puede ver. ver. Ay, perdón, mil disculpas, mil disculpas. Ya, voy a compartir. Ahora sí, creo que dejé de compartir pantalla. A ver. Ok.
A ver, ahora sí, por favor, presten mucha atención. Cuidados, cuidados. Sí, aquí vamos. Ahí lo pasé, ¿qué pasó? Sí. Bueno, ese es el hecho como tal. A ver, me dicen, ¿existirá algún tipo de responsabilidad? Les reitero, ese vehículo, lo que estaban haciendo estas personas, sobre todo los expendedores de este motorizado, es que estaban enseñando a sus clientes, ¿no? La supuesta ventaja del parqueo automático, ¿no? Que es una función que tienen algunos vehículos modernos, ¿no? Que se puede estacionar automáticamente, etcétera. Pero como podrán ver, ¿no? Lo que ha ocurrido es que este vehículo ha atropellado prácticamente a dos personas. ¿Alguien que quiera comentar al respecto? A ver, Edith, ahora sí entiendo que está bien tu micrófono. Adelante, por favor. No, creo que todavía está mal su micrófono. A ver, Joel, adelante, por favor. Joel. Nada. Zonal, a ver, ¿qué dices? ¿Habrá algún tipo de responsabilidad en el video que acabamos de ver por parte de alguna persona? ¿O irresponsabilidad también que podría provocar en alguna obligación? No, nadie. Doctor, Zonal. Sí, a ver, Cristian, a ver, adelante. en el video parece que hay alguien conduciendo. A lo que estaba viendo detalladamente, parece que hay alguien dentro del vehículo. Ujú. Sí, hay una persona que está sentada, ¿no? Pero en realidad lo que estaban haciendo la demostración es la supuesta ventaja del parqueo automático, ¿no? Lo que ha ocurrido es que ahí hay una falla de carácter mecánico, ¿no? Es decir, que no ha funcionado esta supuesta tecnología que ayuda al estacionamiento automático, ¿no? Y el vehículo empieza a acelerar y provoca este accidente. Entonces, en este tipo de casos, obviamente que emerge obligaciones, ¿no? Emergen obligaciones porque se ha provocado lesiones en la humanidad de estas personas y al mismo tiempo, si provoca, por decir, como en esta otra imagen que les voy a mostrar, ¿no? En donde tenía la imagen, permítanme. Bueno, el otro día, por ejemplo, se ha producido un accidente en la autopista La Paz del Alto, una flota que aparentemente resbaló, ¿no? Ha provocado dos heridos de gravedad, otras personas lesionadas, pero y alguien me puede decir, pero es un hecho fortuito, es un accidente. Puede ser que sí, pero aquí también hay que determinar si ha habido la responsabilidad humana, porque de acuerdo a los últimos reportes, se tiene que el conductor estaba excediendo la velocidad y la velocidad permitida en la autopista es, entiendo, 40 kilómetros como máximo, ¿no? Entonces, si esta persona estaba excediendo de esta velocidad permitida, entonces ahí hay una primera fuente de la responsabilidad, ¿no? El conductor. Segundo, que el vehículo ha sufrido un desperfecto, una falla mecánica. Le han fallado los frenos, aparentemente. Y en este caso no solamente es responsabilidad del conductor, sino del propietario del motorizado. El propietario tiene la obligación máxima si se dedica al transporte de pasajeros, tiene la obligación de preservar o de hacer el mantenimiento correspondiente al motorizado, ¿no?
tiene la obligación de llevar por lo menos semanalmente al mecánico para que pueda hacer la revisión correspondiente, hacer los ajustes necesarios, porque se dedica justamente a prestar un servicio a la población, a la sociedad, ¿no? Y si él incumple con este deber, entonces puede ser pasible a una responsabilidad, no simplemente de carácter civil, sino también de carácter penal en el caso de que se produzca el deceso de alguna persona, puede ser sancionado, ¿no? Por, inclusive por homicidio en accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, esa es la gravedad, por eso es que quería mostrarles un poquito, ¿no? Para ver ustedes que no simplemente la obligación puede surgir, ¿no? De lo que nosotros conocemos comúnmente, ¿no? De esto que que estamos viendo en pantalla. A ver, permítanme, creo que no estamos viendo. Ahora sí, ¿no? Usualmente nosotros establecemos, existe vínculo jurídico entre dos personas, ¿no? Cuando firmamos un documento, ¿no? Que puede ser de cualquier naturaleza. Préstamo, antícresis, compra-venta, contrato de prestación de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, usualmente, ¿no? La fuente de las obligaciones es esta, ¿no? Una relación contractual. Pero hay otras obligaciones que surgen de hechos de la naturaleza o los provocados por el propio hombre. Entonces, ahí cuando una persona no hace el mantenimiento de su motorizado y esto provoca un accidente, pues obviamente que se hace pasible, ¿no? A la responsabilidad civil y a la responsabilidad penal en su caso, ¿no? Muy bien. ¿Qué más quería comentarles? A ver, vamos a entrar ahora al tema número 4, que tiene que ver con la teoría del pago, ¿no? La clase anterior hablábamos con ustedes que hay maneras en las que se extingue la obligación. Y una de las principales maneras en las que puede extinguir una obligación es por el pago, ¿no? Por el pago que realiza el deudor a favor del acreedor, ¿no? El pago. ¿Qué será el pago? El pago, en síntesis, es el cumplimiento voluntario de la prestación debida, ¿no? Es la forma normal de extinguir una obligación. El acreedor satisface el interés ¿no? Satisface el interés del acreedor, ¿no? Y el deudor se libera de la obligación. ¿Cómo se va a liberar de la obligación? Pues obviamente entregando aquello entregando o realizando aquella prestación o absteniéndose de aquello que si no existiera ese ligamen, tranquilamente lo podía haber realizado, ¿no? Muy bien. Pero a ver, vayamos a conceptualizar qué significa el pago. Técnicamente el pago es el cumplimiento de la prestación debida que constituye una forma normal y plena de extinguir las obligaciones, ¿no? El pago de la obligación debe hacerse, como habíamos dicho, con las características señaladas en la prestación, es decir, que debe tener una identidad y una integridad. ¿Qué significa esto? Que se debe cumplir en aquello que se ha establecido, ¿no? Es decir, en la forma que se ha acordado. Si era 100 bolivianos, 100 bolivianos. Si era un vehículo marca Toyota, modelo 2021, puede ser, a ver, una Toyota RAV. Entonces tiene que entregarse, ¿no? Tiene que cumplirse en aquello que se ha acordado, ¿no? Y de ser de manera íntegra, es decir, cumpliendo con los accesorios, ¿no? Y las estipulaciones que se hubiera establecido originalmente en el contrato. En nuestra legislación, el artículo 351 nos establece las formas de extinguir una obligación y entre ellas tenemos,
por su cumplimiento, ¿no? Que sería cumplir con la prestación de vida. Eso creo que no hay mucho inconveniente. La otra forma de extinguir la obligación es la novación. Les había hablado a la clase anterior un poquito acerca de esto. La novación significa, ¿no? Nosotros tenemos un contrato primigenio que debería haberse cumplido hasta, digamos, hasta el día de hoy, hasta el 25 de marzo del año 2022. Hasta hoy se tiene que cumplir con la obligación, pero no tenemos los recursos necesarios, ¿no? Para cumplir con la prestación de vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acudimos ante el acreedor y le decimos, mire, señor acreedor, no tengo el recurso necesario para poder cumplir con la prestación de vida. Les pido, por favor, que podamos suscribir un nuevo contrato para poder establecer nuevas condiciones. Y si de mi parte tengo que resarcirle el daño provocado, podemos se puede suscribir en este contrato y establecer justamente este resarcimiento a su favor. Entonces se hace un nuevo contrato. La novación, ¿no?, es suscribir un nuevo contrato, ¿no?, teniendo como base el anterior. Reitero, puede ser supongamos que existe un contrato de préstamo, ¿ya? O un contrato anticresis que vence el día de hoy. El propietario no tiene los recursos para devolver al anticresista el dinero. Entonces le dice, ¿por qué no se queda unos 6 meses más, ¿no? Y hacen una ampliación del contrato, una modificación en el contrato inicial, suscribiendo uno nuevo, dejando sin efecto el anterior, ¿no? Se deja, esa es la principal condición, se deja sin efecto el contrato anterior para suscribir uno nuevo, ¿no?, con nuevas condiciones. Entonces, en eso consiste la novación, ¿no? La novación. Suscribir un nuevo contrato con nuevas condiciones, dejando sin efecto el anterior. Pero la obligación va a seguir siendo la misma, que puede ser modificada en algunas de sus condiciones, eso es cierto, ¿no? Después tenemos otra forma de extinguir la obligación, que vendría a ser la remisión o condonación. Remisión significa, ¿no?, dejar de cobrar o prácticamente condonar la obligación, ¿no? Es decir, nosotros tenemos a nuestro deudor y este lamentablemente no puede cumplir con la obligación debida, ¿no? No puede cumplir. Entonces, ya sea por un espíritu de liberalidad, movido por la compasión, ¿no? Tenemos que suscribir un documento, ¿no?, por el cual condonemos la deuda, ¿no? Condonemos. Si no existe documento alguno, entonces continúa vigente el vínculo jurídico, la ligazón, la atadura del deudor en relación al acreedor, ¿no? Entonces, la remisión o condenación es perdonar, si ustedes quieren utilizar el término, ¿no?, en el pago de la obligación debida, ¿ya? Pero tiene que hacerse a través de un documento, puede ser privado o público, ahí no hay mucho problema, ¿no? Después tenemos la compensación, que es otra forma de extinguir la obligación. ¿En qué consiste la compensación? La compensación significa que inicialmente se había acordado que se debería cumplir la obligación con la entrega de un vehículo, ¿no? Sin embargo, a lo que llamaríamos nosotros especie, ¿no? Es decir, la obligación es entregar un vehículo marca Toyota modelo 2021 RAV, ¿no? RAV4, listo. Esa es la obligación en especie, porque está establecido el modelo, la marca, el tipo, etcétera, etcétera, ¿no? La obligación debía haberse cumplido en especie. Sin embargo, el deudor no tiene la posibilidad de cumplir en especie, por lo tanto, cumple la obligación, ¿no?, pero ya compensando con otro tipo de
de prestación, que puede ser en dinero o puede entregarle otro tipo de vehículo, ¿no? Que de una u otra manera se equipare al valor de la prestación original. A eso se llama compensación. O también puede aplicarse en este caso cuando yo tengo la obligación de pagarte $5,000, ¿no? Y tú tenías la obligación de pagarme, ¿no? Por decir 4,500 bolivianos por haber trasladado algunos productos, ¿no? Y me debías el flete del motorizado. Entonces ahí se hace la compensación. Se deducirá estos 4,500 bolivianos, ¿no? De los $5,000. Y ahí se hace la compensación, ¿no? De esa forma. Pero en todos los casos se tiene que suscribir un documento por el cual se demuestre que se está cumpliendo con la prestación, porque de lo contrario, ¿no? Va a continuar el vínculo jurídico. Después es la confusión, ¿no? La confusión implica que en el mismo acreedor, ¿no? Se fusionan ya la condición de acreedor y la condición de deudor, ¿no? Es decir, al mismo tiempo tú eres acreedor y también eres deudor. Esto se da cuando entregas una determinada cantidad de dinero, pero al mismo tiempo, ¿no? Tú tienes, es decir, entregas una cantidad de dinero o debes una cantidad de dinero, pero el otro también te debe, ¿no? Una determinada cantidad. Entonces, el deudor, a ver, para que sea más clarito, un ejemplo sencillo, ¿ya? Juan, ¿ya? Tiene la obligación de pagar $5,000 por la adquisición de un inmueble, ¿ya? En el área rural. Pero resulta que Juan, ¿no? Puede ser concesionario, ¿no? De la misma empresa o inmobiliaria que está, ¿no? Haciendo en este caso, el loteamiento de ese predio. Entonces, ¿no? En este caso, se torna también él en este caso, en beneficiario, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de confusión. En una misma persona se concentra la calidad de deudor y acreedor. 6, ¿no? Imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación no imputable al deudor. Esto es muy importante, ¿no? Les había pedido la clase anterior o hace 2 clases atrás que puedan hacer un pequeño trabajo y muchos efectivamente lo han subido a la plataforma de Classroom. A ver, para hacer de esto un poquito más participativo, a ver, deme usted un ejemplo, señorita Jocelyn, ¿no? Cuando el deudor, como estamos viendo, puede liberarse de la obligación o puede extinguirse la obligación, ¿no? Y por un hecho que no sea imputable a una conducta negligente. A ver, señorita Jocelyn, buenos días. Jocelyn, ¿no? Bueno, creo que no tiene ánimo de participar. A ver, decía entonces, ¿no? La imposibilidad. ¿Cuándo se presenta esta imposibilidad? Cuando por un hecho de la naturaleza o por circunstancias ajenas a la voluntad del deudor, ¿no? No se puede cumplir con la prestación debida, ¿no? No se puede cumplir con la prestación debida. Por ejemplo, a ver, tenía que darse el matrimonio, ¿no? Eh, diremos, de Marcos, ¿no? El sábado por la mañana o mañana, ¿no? Pero resulta que se produce, ¿no? El apagón en toda la ciudad,
Marco había contratado los servicios de músicos. Los músicos, por más que se hagan presentes en el evento, no van a poder cumplir con la prestación debida y esta imposibilidad no es imputable al deudor, ¿no? Esto es un modo de extinguir la obligación. Un ejemplo claro, ¿no? Y se presentan en muchos casos, ¿no? Ahora es otra cosa que en todo caso sea en el área rural y los músicos tengan la obligación, ¿no? De llevar sus motores para poder encender los equipos de sonido e iluminación. Eso es diferente, ¿no? Pero si el evento se tendría que haber realizado en un salón en el área urbana, allí, ¿no? Y se produce el apagón en toda la ciudad, allí la imposibilidad de cumplir o sobrevenida de cumplir la prestación ya no es imputable al deudor. Después, otra manera de extinguir la obligación es la prescripción, ¿no? ¿Qué es la prescripción? A ver, si alguien me puede ayudar. ¿Qué entendemos por prescripción? Señorita Anaí, ¿qué es la prescripción? Anaí. Señorita Anaí. Anaí, ¿estás ahí? Nada. A ver, Alan, dígame usted, ¿qué será la prescripción? Hemos hablado el año pasado abundantemente de esto. Alan, creo que no tienen interés de pasar clases, ¿no? ¿Terminamos la clase por hoy? ¿Qué dicen? Compañeros, ¿me están escuchando? Es una forma de liberarse de las obligaciones, doctor, la prescripción. La prescripción efectivamente es una forma de liberarse de la obligación, pero ¿por qué? Por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Transcurre un determinado tiempo, ¿ya? Y si el acreedor no ha hecho efectivo el cobro, es decir, bueno, el deudor no debería esperar a que le cobren, ¿no? Cuando hablamos de que el deudor debe asumir, ¿no? La conducta de un buen pater familias o de un buen padre de familia, este debería ir a cumplir voluntariamente con su obligación pagando, ¿no? Al acreedor. Sin embargo, no siempre, casi no siempre pasa eso, ¿no? Sino espera que se le pueda exigir, se le pueda cobrar. Es más, hasta el acreedor en muchos casos termina suplicando de que el deudor le cumpla con la obligación. Pero ¿qué ocurre si el acreedor no cumple dentro del plazo establecido por la ley, que es de 5 años, ¿no? Que se le cumpla con la prescripción, en este caso con la deuda, que se le pague la deuda, ¿no? No exige el pago de la deuda, entonces la obligación o el derecho de poder cobrar va a prescribir. En nuestro país tenemos el plazo de 5 años, ¿no? El plazo de 5 años para poder cobrar la obligación. Si transcurre más allá de los 5 años, entonces se produce, ¿no? La prescripción. Es decir, la obligación se va a extinguir. Se va a extinguir. Y bueno, otras formas determinadas por la ley. Vamos a revisar ahora los elementos esenciales del pago. Salvo que alguien tuviera alguna pregunta, por favor, alguna opinión en relación a estas formas de extinguir la obligación. Uno, decíamos, por su cumplimiento. Eso es entregar y ahí ya se extingue la obligación. Segundo, la novación, que es la suscripción de un nuevo documento, ¿no? Modificando las condiciones del documento anterior que va a quedar sin efecto. Tercero, la remisión o condonación, que es prácticamente perdonar la deuda, pero tiene que suscribirse también un documento que deje constancia de ese extremo. Tercero, la compensación, ¿no? Cuando la obligación es cumplida por equivalencia, es decir, con otra prestación que no es la inicialmente acordada. La confusión cuando se concentra en el mismo acreedor la condición de deudor.
6, la imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación, ¿no? Hecho no imputable al deudor, finalmente la prescripción. ¿Alguna pregunta sobre estas formas de de extinguir la obligación? ¿Está todo claro? Doctor, Sí, adelante, por favor. bueno, dicen que si no está escrito en las normas, entonces tampoco se lo puede denegar. En caso de muerte, doctor, Ujú. y en caso también, bueno, eso sería por un lado, el otro sería, digamos, si las deudas en un caso pueden ser transferibles. O sea, fallece, no sé Ujú. si a los hijos, qué sé yo, como un ejemplo, ¿no? De las hipotecas, Ujú. de las casas, ¿no? Eso, doctor. Muy bien, muchas gracias, Juan Ángel. A ver, eh, ¿qué ocurre si el deudor fallece, ¿no? ¿Se extingue la obligación? Puede ser que sí, puede ser que sí, y puede ser que no. A ver, ¿por qué? Me explico. Sí se puede extinguir la obligación, ¿no? Cuando la obligación era intuito persona, es decir, que la obligación tenía que haber sido cumplida personalmente por el deudor, ¿no? Puede ser en el caso de un músico que tendría que haber interpretado en todo caso, su música en un evento público, por ejemplo. Y si fallece, entonces, bueno, pues ya se extingue la obligación. Segundo, no se extingue la obligación en el caso de que el deudor haya, ¿no?, dado en garantía algún bien patrimonial, ¿no? Por decir, debía $50,000, ¿ya? Y resulta que, como es un monto elevado, ha otorgado en garantía un bien inmueble de su propiedad, ¿no? El contrato es con un privado, es con un amigo, con alguna persona allegada, ¿no? Entonces se constituye en garantía ese bien inmueble. Al haber fallecido, los que ingresan a ocupar, ¿no?, los derechos patrimoniales del decuyus, pues son los herederos, la esposa, si es que existe, y los hijos. Entonces, estos, al declararse herederos a título universal, asumen no simplemente los activos, sino también asumen los pasivos. Por lo tanto, ahí se va a transmitir la obligación, ¿no?, a los herederos. Por lo tanto, los herederos asumen la obligación, ¿no?, con el acreedor de devolver estos $50,000, porque precisamente se había constituido como garantía ese bien inmueble sobre el cual ellos eh, han sido instituidos como herederos forzosos, ¿no? O han aceptado la herencia. Entonces, en ese tipo de casos, bueno, obviamente ya los hijos asumen la obligación. Pero, ahora, es cosa distinta cuando la obligación es con una entidad financiera en donde se establece la cláusula del seguro de vida, ¿no? ¿Qué significa eso? Que en el caso de que el deudor falleciere, también se va a extinguir la obligación, ¿no? Y por eso es que muchos bancos mm, justamente, ¿no?, Eh, establecen ¿no? Se suscriben. Ustedes van a revisar algunos contratos con algunas entidades financieras y van a percatarse de que existe, ¿no?, la cláusula específica del seguro de vida, ¿no?, que permite la liberación de la obligación en caso de fallecimiento del deudor, ¿no? Pero eso tiene que estar específicamente establecido. Si no está establecido, entonces la persona que ingrese en posesión o acepte la herencia del decuyus, no, a título universal, aclaro una vez más, a título universal. ¿Qué significa a título universal? Que acepta la totalidad de los bienes, ¿no?, activos y pasivos del decuyus.
Otra cosa es aceptar la herencia o solicitar el beneficio de inventario. Antes de declararme heredero a título universal, yo pido que se haga la cuantificación, ¿no?, de los activos y pasivos. Por ahí no me conviene declararme heredero, ¿no? Entonces, si la deuda es mayor, ¿no?, a los activos, entonces prefiero no declararme. Entonces, ahí no se va a fusionar el patrimonio del heredero con el patrimonio del causante. ¿Me entienden? No, no hay la fusión. Pero si se ha declarado a título universal, entonces se fusiona el patrimonio. Por lo tanto, el heredero tiene la obligación y puede ser obligado al cumplimiento de la obligación asumida por el de cuyos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Está bien? ¿Está comprendido esa parte? Muy bien. Espero que sí. A ver, sigamos avanzando entonces. ¿Cuáles son los elementos esenciales del pago? ¿No? No simplemente es, nosotros de manera general hemos dicho hace rato que el pago consiste en el cumplimiento voluntario de la prestación debida y se constituye una forma normal de extinción de las obligaciones, ¿no? El acreedor satisface su interés y el deudor se libera de la obligación. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Pero el cumplimiento de la obligación o el pago como tal, ¿no?, tiene algunos elementos importantes para su validez. Uno, debe existir una obligación válida. ¿Qué significa? Que el contrato, es decir, que la obligación, la deuda que debe cumplir el deudor, sea emergente de un hecho lícito, ¿ya? Un hecho lícito, es decir, que sea una relación contractual, como les mostraba hace ratito. A ver, les voy a mostrar esta imagen, ¿no? Que voluntariamente ambas partes hayan suscrito un contrato de préstamo, ¿no?, hecho o acto jurídico que no está contrario al orden público. Pero si en este contrato, por decir, le decimos a Hugo, Hugo, vas a traer 100 gramos de cocaína, ¿generará algún tipo de obligación? Hugo, ¿qué dices? Si yo te digo, tráigame 1 kilo de pasta base, ¿esto puede ser generador de obligación? Hugo. No creo, doctor, porque es algo ilícito. Ajá, muy bien, excelente. ¿No ve? Por más que tengamos un documento firmado, ¿no ve? Tú no puedes llevarme ante la autoridad judicial o yo no te puedo llevar ante la autoridad judicial. ¿Sabe qué, señor juez? Hemos suscrito un contrato por el cual el señor Hugo Vázquez debería, ¿no?, proveerme 1 kilo de pasta base de cocaína. No, eso es un hecho ilícito, ¿no? Nulo, ¿no? Es nulo. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe la celebración de ese tipo de contratos, ¿ya? Entonces, decimos que la obligación, tiene que existir una obligación válida, ¿no? Una obligación válida. A ver, un ejemplo de obligación válida, por favor, Hugo. Hugo. Ha salido. Oscar, Hugo. Ya regresó. Ya, a ver. Doctor, buen día. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Una obligación válida, doctor. No sé si hay un contrato de anticrisis, la obligación sería devolver el dinero, doctor. Por parte del propietario, ¿verdad? Esa es una obligación válida, ¿no? Que ha emergido del acuerdo contractual, ¿no?, de las partes, ¿no? Que no está prohibido por la ley y es perfectamente válido. Muy bien. A ver, otra obligación válida por ahí, por favor, vamos a pedirle. Señorita Yaeli,
A ver, deme un otro ejemplo de obligación válida. Yaeli, Gabriela. Sí, doctor. A ver, una obligación válida. Un contrato de préstamo, ¿no, Yaeli? Podría ser. ¿Sí o no? Yaeli, nada. Bueno, a ver, ya, entonces queda claro, ¿no? Que, ¿no? El deudor solamente está obligado a pagar obligaciones válidas, aquellas que no sean contrarias al orden público, que estén permitidos por la legislación boliviana, ¿no? Lo que implica que el deudor no está obligado a pagar aquellas obligaciones nulas o anulables. Ahora va la pregunta por ahí. Señorita Anaí, Dalía. Señorita Anaí, a ver, deme un ejemplo de una obligación que puede ser nula o anulable. Doctor, Sí. Un podría ejemplo. ser, podría ser como el video que hemos visto, doctor, cuando el compañero decía que si el caballo era salvaje y el motociclista estaba lleno de su ruta, entonces no habría obligación. Ajá. Sería obligación nula. Pero ya, bueno, a ver, Doctor, gracias, Anaí. A ver, Doctor sí, Oscar, adelante. Oscar, adelante. en caso, doctor, por ejemplo, en Uruguay, el consumo de la marihuana ya es legalizado, a mi parecer, solo en Bolivia, pero no existe eso. Entonces, ahí podría traspasar, doctor, porque si yo, por ejemplo, hago un negocio con un uruguayo que importa marihuana, digamos, y o de Bolivia puedo mandarlo a Uruguay, entonces tengo un contrato con ese uruguayo y tengo que cumplirlo, pero cuando estoy haciendo el contrato, a mi parecer ya estoy legalizando, porque a aquel lado el consumo de la marihuana es legal. Ajá. Interesante hipótesis, Hugo. Perdón, estoy cambiando. Interesante. ¿Saben qué? No se olviden a ver, en el caso de los bolivianos y bolivianas y todos los estantes en el territorio boliviano, estamos regulados o estamos legislados y estamos sometidos a la legislación boliviana. ¿Y qué dice la legislación boliviana en relación a la marihuana, al expendio de la marihuana y todo tipo de sustancias controladas? Que están prohibidas, ¿no? Que están prohibidas. Por lo tanto, por más que en Uruguay se haya legalizado el consumo de la marihuana, usted no podría dedicarse ¿no? A exportar marihuana, porque estaría adecuando su conducta a un tipo penal, ¿no? Entonces, eso prácticamente vendría a ser una obligación nula, porque emerge de un hecho ilícito. ¿Y cuándo sería anulable? ¿Cuándo un contrato, una obligación vendría a ser anulable? Cuando no ha existido el consentimiento, ¿no? Si por ejemplo, a ver, vayamos a un ejemplo, ¿no? Una persona, ¿no? Tiene necesidad de dinero, ¿no? Y le dice a su amigo, préstame 5.000 bolivianos, necesito operar a mi esposa o a mi hija, ¿no? O a mi madre, en el caso de ustedes, suponen, bueno, como son jóvenes, de pronto, ¿no? Eh, Tengo que ayudar a mi madre, no tengo dinero para poder pagar la operación y necesito. Y el amigo, ¿no? Te dice, te presto, pero fírmamelo un documento por el cual me estás vendiendo tu propiedad. Hay un vicio de consentimiento. Entonces, en esta obligación, ¿no?
el consentimiento está viciado, por lo tanto, ese contrato puede ser susceptible de ser anulable, ¿no? Anulable. Los vicios de consentimiento, si nosotros revisamos el artículo, a ver, vamos a ver el artículo 400, permítanme, el artículo 400, perdón, aquí está. Un segundito. Ahí estaríamos hablando precisamente, ¿no? De un vicio en el consentimiento. El 554 nos dice, ¿no? El contrato será anulable por falta de consentimiento para su formación. También puede ser, a ver, supongamos que, y Ruth, nuestra querida Ruth, es menor, tiene 17 años, aunque aparenta 18, ¿no? Y alguien firma un contrato de compra y venta con Ruth. ¿Ese contrato es nulo o es anulable? José, a ver, ¿qué dice usted? ¿Es nulo o anulable cuando el contrato es suscrito con una persona que no tiene la capacidad de obrar? Sería nulo, doctor. ¿Nulo? An- an- Anulable, anulable, anulable. Porque puede ser que Ruth adquiera los 18 años y diga, sí, yo he vendido y voy a ratificar la venta. No se olviden que en el caso de la anulabilidad, esta es susceptible de ser perfeccionado en el tiempo, ¿no ve? Puede ser perfeccionado. En cambio, en la nulidad, ¿no? Lo nulo no va a poder ser perfeccionado así pasen 10, 20, 30, 40, 50 años. Por ejemplo, yo estoy llevando a la fecha un caso en donde los padres de mi cliente ha fallecido en el caso del padre hace 30 años y su madre había fallecido hace 20 años. Pero resulta que el año 2010 habían salido estas personas de su tumba y habían ido a otorgar un poder a favor de una tercera persona y esta persona, utilizando este documento, ha transferido la propiedad. ¿De qué estoy hablando ahí? ¿Eso es jurídicamente posible? Es imposible porque el muerto está ya cesado, ¿no? Su personalidad. Por lo tanto, no pudo haber realizado ningún acto 20 años después, ¿no? De su fallecimiento. Entonces, eso no es susceptible de perfeccionamiento. No se puede perfeccionar, ¿no? A pesar de que pase el tiempo. Es decir, no puede venir una tercera persona si doy por bien hecho la venta realizada por mi difunto padre. No, no se puede. En cambio, en la anulabilidad, por ejemplo, no se puede perfeccionar porque la anulabilidad prescribe. En cambio, la nulidad es imprescriptible, ¿no? La nulidad básicamente tiene que ver con los vicios con los vicios del consentimiento, ¿no? Entonces, dice en relación a la existencia de una obligación válida, ¿no? El deudor no está obligado a pagar obligaciones nulas o anulables. Y si paga, la nulidad tiene efecto retroactivo. Significa que puede haberse pagado la obligación que es emergente de un acto nulo. Entonces, al declararse la nulidad, ¿no? Se va a retrotraer hasta su estado anterior, ¿ya? Hasta su estado anterior. Estoy en clases, 10 minutos, por favor. Entonces, como les decía, ¿no? Se declara nulo el contrato, por lo tanto, también se extingue la obligación, ¿no?
Y si ha pagado el deudor, entonces tiene derecho de exigir que se le devuelva aquello que ha pagado, siempre y cuando demuestre la buena fe, ¿no? Entonces, en eso consiste, ¿no?, la existencia válida de la obligación. No, Messineo nos decía, ¿no? No basta que exista la obligación como tal, sino que por existencia debe tenerse certidumbre, certeza, ¿no?, credibilidad de esta obligación, que es el elemento objetivo, ¿no? Que es el elemento objetivo. ¿Entiende? ¿Alguna pregunta tal vez en relación a esto? ¿Está todo claro? A ver, consultaré por si alguien no ha entendido. Señorita Luz Anaí Chipana Ergueta. La pregunta es la siguiente. Hay una persona que estaba en estado de ebriedad, ¿no?, y ha firmado la venta de su vehículo. Esta obligación es válida y le termino de ejemplificar, ¿no? Estaba libando bebidas alcohólicas con sus amigos, ¿no? Y en un arranque de emoción por la euforia del momento, le firma un contrato de transferencia de su vehículo a favor de uno de sus amigos. Al día siguiente o después de cierto tiempo, viene su amigo, ¿no?, portando este contrato y le pide que le entregue el vehículo que le había transferido. ¿Esta obligación es válida? ¿Qué dice usted? No, doctor, porque en ese momento esa persona estaba en estado de ebriedad y no estaba totalmente consciente de todos sus actos. ¿Ese contrato es anulable o nulo? Anulable. Exactamente, muy bien. Anulable. ¿Por qué? Porque esta persona que ha suscrito en estado de ebriedad, al recuperar su lucidez, puede decir, sí, ¿no? Asumo la obligación y voy a cumplir, ¿no? Pero también puede decir que puede alegar que momentáneamente estaba impedido de querer y comprender, ¿no? Que no estaba en uso pleno de sus sentidos. Por lo tanto, puede pedir la anulación de ese contrato. No la nulidad, la anulación, ¿no? Porque es perfectible. ¿Por qué? Porque él puede decir, sí, debo asumir mi irresponsabilidad y voy a pagar, ¿no? O voy a cumplir con aquello que me he comprometido. Y eso ya dependerá de él, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Ahí estaríamos hablando de que el consentimiento de esta persona que se encontraba momentáneamente impedida de querer y entender, como es en el caso de las personas que están bajo los influjos de bebidas alcohólicas o de algún tipo de droga, ¿no? No tienen la plena capacidad o es decir, no, el consentimiento que puedan otorgar no es válido, ¿no? Tal vez alguna otra pregunta, alguna duda, nada, ¿no? Doctor, Sí, adelante. sí, justamente no sé si los compañeros han visto, hay un video que se está haciendo, he visto viral por ahí, donde la hermana le hizo firmar, ¿no?, en estado de ebriedad al hermano. Al transcurrido el tiempo, pues le echó, ¿no?, al hermano, ¿no? Y el hermano pues fue según, bueno, según muestra el video, fue a ver, ¿no? ¿Por qué? Entonces el abogado pues no quiso darle información, le dijo que vaya con su hermano. Creo que fue, no sé, no sé qué lugar, ahorita mismo no recuerdo, donde le ayudaron, le hicieron un documento donde sí, el abogado tenía que darle esa información, lo cual con ese documento fue y le dio, ¿no?, ese documento, por lo cual ahí ya le indicó qué es lo que había hecho su hermana. Y esto yo esto lo he visto esta mañana, doctor, justamente en este caso. Entonces, doctor, nosotros, bueno, yo al menos en las películas, no sé si lo han visto,
a algunas personas se les coacciona a firmar, ¿no? Para que una propiedad, pues, le pertenezca a cierta persona. Entonces, en tal, eh, no, o sea, no existe, puede revocarse eso, ¿no, doctor? Ujú. Muy bien, Juan Ángel. Ahí estamos hablando claramente de un vicio en el consentimiento, ¿no? Si bien es la firma de esta persona, ¿no? Si bien ha estampado su huella dactilar, porque es uno de los requisitos, ¿no? Para que se perfeccione el contrato como tal, en el caso de actos traslativos, ¿no? Sin embargo, esta persona ha realizado esta firma, habría presuntamente estampado sus huellas dactilares, ¿no? En un aparente estado de inconsciencia, es decir, no estaba en pleno uso de su capacidad cognitiva. No era capaz de querer o entender, no era consciente de los actos que estaba realizando, ¿no? Ahora, eso habrá que determinar porque es muy raro que un notario haga pues que una persona en estado de ebriedad firme hojas en blanco. Eso se me hace un poco dudoso en relación a esto, sin el ánimo, obviamente, de desmerecer, ¿no? Al joven, pero sin embargo, también como abogado, yo me pongo a pensar, ¿y tan irresponsable ha sido el notario? Porque ha permitido que una persona en estado de ebriedad pueda firmar hojas en blanco, pueda hacer estampar su huella dactilar, a sabiendas de que, ¿no? Puede posteriormente alegarse, ¿no? La nulidad de ese acto o la anulabilidad. Bueno, en este caso sería la anulabilidad. O realmente no se ha percatado, ¿no? Tendría que el notario, y además de que está prohibido hacer firmar hojas en blanco, la ley del notariado plurinacional dice expresamente que no está permitido que las personas puedan firmar hojas en blanco. Eso ya es incluso un delito, ¿no? Uso de firma en blanco se llama el delito. Entonces, no está permitido firmar hojas en blanco. Y en este caso se me hace un poquito bastante complejo de tratar de entender cómo es que ha ocurrido este hecho, ¿no? Pero si ha existido, ¿no? Porque existe, de que existe, ¿no? Personas que se prestan a este tipo de hechos, porque puede haber sido amigo de la hermana o el abogado de la hermana ser amigo del notario y inducirlo a error, ¿no? Pueden darse muchas de estas situaciones, pero ahí claramente estamos hablando de que existe vicio en el consentimiento. Vicio en el consentimiento, por lo tanto, esta obligación, ¿no? Es inválida. ¿Qué es lo que tiene que hacer el muchacho? Tiene que pedir la anulabilidad de ese contrato. La anulabilidad de ese contrato. ¿Es una demanda ordinaria? Sí, es una demanda ordinaria. ¿Ante quién? Ante el juez civil comercial, ¿no? Juez público civil y comercial. ¿De dónde? Del lugar en el que se encuentra el bien inmueble. Ahí hay que establecer también las reglas de competencia, ¿no? Muy bien. Doctor, Sí, adelante, por favor. Esto a veces pasa también en algunas de las provincias, ¿no? Tal vez antiguamente también pasaba en caso de los matrimonios o enlaces matrimoniales, ¿no? Uh-huh. Hay veces los papás entran a un consenso, luego casan a sus hijos o a su hija, entonces lo obligan, ¿no? Vamos a casar, pero ¿eso en qué se puede quedar, doctor? Porque sería anulable o sería, porque eso pasa, ¿no? Realmente pasa, ¿no? En provincia yo he visto. Entonces, lo que queda es así nomás, entonces. Pero después el matrimonio podría funcionar, hay veces no funciona, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer, doctor? Al respecto, la ley 603 establece, ¿no? Que un contrato puede,
yo siempre hablando de contratos, aunque se dice que el matrimonio es un contrato social, sin embargo, el matrimonio puede ser anulado por falta de consentimiento, ¿no? Por falta de consentimiento. Pero ahí, en este caso, la muchacha a quien, o la novia o la esposa ahora, a quien se le ha vulnerado, ¿no? Este derecho de poder decidir libremente si va a establecer esta relación, este vínculo jurídico con esta persona, ¿no? Está de acuerdo. Ahí, según lo que me cuenta usted, no, no existe el consentimiento, no existe la predisposición, ¿no? No existe el animus de la dama para establecer esta relación conyugal, ¿no? Son terceras personas que están otorgando el consentimiento, ¿no? Obviamente será la muchacha quien haya acudido, ¿no? Hasta a veces de manera forzada ante el oficial del registro civil para decir, cuando le pregunta, ¿estás de acuerdo para contraer matrimonio? Y la otra diga, sí, tiene que decirlo a viva voz, ¿no? Sin embargo, detrás de esto hay una coacción. Se ha ejercido violencia para obtener este consentimiento. Puede ser que los padres se hayan llegado a un acuerdo, ¿no? Y le digan a la hija, si vos no te casas con el hijo de mi compadre, no te voy a dar absolutamente nada, ¿no? Y es más, te me vas de mi casa. Allí, ¿no? Tal vez esta muchacha presionada por este tipo de acciones asumidas por sus propios padres o por su propio padre, ¿no? Acepta en contra de su voluntad contraer matrimonio. Ahí el consentimiento está viciado, por lo tanto, ¿no? Puede dar lugar a la anulabilidad del contrato, perdón, del matrimonio, ¿no? Del matrimonio. Eso respondiendo a tu pregunta, hermano. A ver, vamos al otro punto, ya, salvo que haya otra pregunta. Tiene que haber la intención. Sí, adelante, por favor. Sí, sí, Buenos adelante. días, doctor. Doctor, y si digamos, Sí, le escucho, Norma, adelante. Uy, creo que se le apagó o se le acabó el crédito, algo pasó. doctor, ahora Sí, sí me adelante. escucha. Sí, sí, la escucho, adelante. Una pareja de casados, Ujú. la mujer, digamos, es la dueña de casa, es presionada tanto como por el comprador y su esposo a firmar. Ujú. ¿Eso se puede anular o llega a anulabilidad, doctor? Sí, si existe presión, ¿no? Porque hay diversas formas, no simplemente es la violencia física, ¿no? Como alguno podría entender, sino también hay otro tipo de violencia, la violencia psicológica, la coacción, incluso la extorsión, ¿no? Por decir, si tú no vendes, yo he visto en un caso recién, ¿no? Aquí en Villa, en la zona de Huayna Potosí, un poquito más arriba de la universidad, una señora que ya se había separado de su anterior matrimonio, tenía un bien propio, es decir, que había adquirido antes del matrimonio. Posteriormente conoce a otra persona, ¿no? Y establecen una relación y esa persona, presumo que se ha acercado a ella porque se ha percatado de que tenía un bien inmueble. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero la enamora y posteriormente ya al establecer la relación de pareja, con el tiempo, ¿no? La presionaba de que pueda vender esa propiedad para, entre comillas, irse a vivir a otro lugar, ¿no? Tanta fue la presión y la presionaba, ¿no? Pero la señora no cedía. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Hace que, ¿no? Una persona, una tercera persona le haga una, entre comillas, una oferta, ¿no? Y el otro le dice,
si no vendes, nos vamos a separar. ¿No? Si no lo vendes, entonces tú no me quieres, ya, ejerce una presión, pero este otro sujeto era cómplice de esta. ¿Qué es lo que estaban buscando? Apoderarse del patrimonio de esta señora, ¿no? En ese tipo de casos existe, ¿no?, ausencia de consentimiento o existe, ¿no?, como decimos, vicio en el consentimiento. No se olviden que el año pasado hemos hablado con ustedes acerca del dolo, la violencia, ¿no? El dolo es esa actitud deliberada, intencional, ¿no?, por el cual se pretende perjudicar, ¿no?, sacar ventaja ilegítima de la otra parte. Y en este caso, esta persona, en complicidad con el otro sujeto, pretendían precisamente aprovechar. Entonces, ahí no hay una obligación válida, por lo tanto, puedes demandarse la anulabilidad de ese contrato. ¿Ya, Norma? Muy bien, creo que... No se preocupe. Bueno, lamentablemente el tiempo por hoy creo que nos ha resultado corto. Vamos a seguir hablando con más ejemplos el lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Y yo sé que hoy hay graduación, tal vez en la universidad. Tal vez muchos de ustedes van a participar de algún evento, de algún acontecimiento social. Sin embargo, les pido, por favor, que tengan un poquito de cuidado, ¿no? Para que no estemos lamentando alguna situación. Que tengan un excelente día. Permiso, buenos días. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Igualmente, doctor. Que tenga Hasta un luego. feliz fin de semana. Gracias, hermano. Hasta luego.